Hola a todos, hoy os voy a contar cómo se hace esta funda que es antiestrés, squishy, ¿veis? La puedo espachurrar. ¿Y cómo la hago? Pues voy a hacerla usando una esponja, pero no la voy a hacer aquí en este canal, no, la voy a hacer en otro canal, en un canal fantástico de manualidades que se llama El Mundo de Isa. Sí, vamos a cambiar canal. Isa va a venir aquí a enseñarnos cómo hacer una funda Shopkin de tableta de chocolate, que le ha quedado genial, y yo me voy a ir a su canal a hacer esa funda. Entonces fijaros, es una funda, le quitas el móvil y sigue siendo muy espachurrable. Pues nada, os dejo con Isa, que os va a encantar el vídeo que ha hecho, y además os animo a que independientemente que veáis este vídeo aquí, os paséis por su canal porque tiene unas cosas ideales. A mí me encanta, hace unas cosas con cartón, yo me quedo, casitas de muñecas, mesitas, hace fundas, hace mil cosas, o sea que os recomiendo su canal, de verdad, pasaros y ya veréis cómo después de ver el vídeo no os queda ninguna duda. Pues nada, yo me voy al canal de Isa a hacer la manualidad y luego tendréis también en este vídeo un sorteo en el que vamos a sortear las dos fundas. El sorteo de hoy es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Lo que intentamos premiar con ese sorteo es que seáis los mejores fans, los que nos apoyáis en todas las redes sociales, no solo en los canales. Pues nada, os dejo ya con Isa, que os va a explicar cómo se hace esa funda, y yo me voy corriendo a su canal a hacer esta otra. Os espero allí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Isa y tengo un canal de manualidades que se llama El Mundo de Isa, donde subo vídeos todas las semanas. Así que estaría genial que te suscribas. Por aquí tienes una tarjetita que te lleva directamente a mi canal para que puedas suscribirte. Y si has llegado hasta aquí porque vienes desde El Mundo de Isa para ver esta manualidad, pues estaría genial que te suscribas a este canal en el botoncito de aquí abajo que pone suscribirse. Estoy súper contenta de poder colaborar con mi tocaya Isa en este vídeo, y para este tutorial os he preparado esta preciosa funda de Shopkins que está hecha con goma eva, así que vamos a ver cómo se hace. Pues así de divertida nos ha quedado nuestra funda de Chiqui Chocolate o Chiqui Chocolate, la verdad es que no sé muy bien cómo se pronuncia. Y si tú quieres conseguirla, quédate hasta el final del vídeo porque la vamos a sortear, esta funda y también la que ha hecho Isabel en mi canal El Mundo de Isa. Y para hacerla tú mismo vas a necesitar goma eva o foamy, una regla, lápiz, tijeras, pegamento, tu teléfono móvil, claro, y papel de este transparente para envolver bocadillos. Y esta es la imagen que yo he utilizado y en la que me he inspirado para hacer la funda. Así que vas a necesitar una tira de goma eva bastante larga, pero que no llegue a rodear todo el teléfono, que le falte un cachito. Y la vamos a pegar con pegamento instantáneo. También puedes utilizar silicona fría o silicona caliente. Ahora, para proteger el teléfono y que no se ensucie de pegamento, lo voy a envolver en el film de bocadillos. Y ahora lo que hay que hacer es colocarle nuestra cinta alrededor. Una vez que lo tenemos hecho, como os decía, puedes utilizar el pegamento que quieras. En esta ocasión voy a utilizar silicona fría. Lo ponemos todo alrededor por la parte de detrás y le colocamos un pedacito de goma eva de color marrón. Le recortamos el borde cuando se seque y ahora vamos a hacer las onzas de chocolate. Vas a necesitar 8 cuadraditos y tú tienes que hacerlos ajustándolos al tamaño de tu teléfono. También necesitarás estos corazones que me han salido un poco mal, pero no pasa nada. Y una tira de goma eva muy finita. Te voy a enseñar a hacer una onza. Coges un cuadradito y le pegamos todo alrededor la tira finita. Una vez que ya lo tenemos, le pegamos en el centro del corazón. Y así tienes que hacer los 8 cuadraditos exactamente igual. Los pegamos a la funda intentando que nos queden a la misma distancia, y yo para ello pego el primero y el último, y así luego es más fácil colocarlos del centro. Y ahora que los tenemos pegados, tomamos nuestra regla y vamos a medir el grosor de la funda para hacer otra tira de goma eva, y esto será para darle un mejor acabado. Así que la pegamos toda alrededor, cortamos el sobrante. Lo siguiente que haremos es el envoltorio de la tableta, así que necesitas un pedacito de goma eva o foamy de color azul y lo pegamos en la mitad inferior de la funda.
recorta el sobrante cuando esté seco y de nuevo tomamos nuestra regla para medir el grosor y hacer otra tira de color azul, pero ahora solamente la vamos a pegar alrededor de la parte del envoltorio azul. Y ahora vamos a hacer lo que simula el papel arrugado de alrededor y yo he utilizado goma eva de color blanco. Esta es de las que tienen aspecto toalla, pero no importa, puedes utilizar cualquier goma eva blanca y tienes que pegarla como yo lo hago. Y ahora al darle la vuelta, cortamos el sobrante y lo vamos a pegar de manera arrugada, así como nos salga. Lo vamos pegando alrededor intentando hacerle pliegues y dobleces para simular ese papel arrugado del envoltorio. Para hacerle la carita la voy a calcar y como nunca tengo tinta en la impresora, lo que hago directamente es calcarla con un papel de horno o papel vegetal, también se llama papel cebolla, y lo calco directamente desde mi tablet, a veces también lo calco desde la pantalla del ordenador. Y ahora que lo tengo calcado, pues este papel lleva como una cera, es encerado, así que simplemente pasándole algo redondito por encima sobre la goma eva, se queda calcado el dibujo porque se traspasa el lápiz. Y ahora lo que para mí es la parte más divertida de esta manualidad, que es colorear, yo lo estoy haciendo con pinturas acrílicas y un pincel muy finito y también con rotulador negro permanente. El corazoncito amarillo se lo he hecho con goma eva y se lo pego justo encima de la ceja derecha, que es igual que como aparece en la foto de la que me he inspirado. Y para darle un poquito más de volumen o realismo, lo que hacemos es aplicarle sombras a la goma eva utilizando rotuladores. Y esto solamente consiste en ir manchando, digamos, la goma eva pues en su color. Si el marrón en color marrón, es decir, rotulador marrón, el blanco lo hago con rotulador gris y el azul con rotulador azul un poquito más oscuro, y lo suelo hacer por todos los bordes. Y luego lo difumino con el dedo, que se me queda totalmente azul, pero con lavarse las manos es suficiente. Vamos a retirar nuestro teléfono del interior de la funda para quitarle el film transparente de bocadillos. Y ahora vamos a medir exactamente donde está colocada nuestra cámara con su flash y traspasamos ese dibujo a la funda. Tienes que hacer lo mismo con todos los orificios que tenga tu teléfono, para el cargador, para los auriculares, y los recortamos con el cúter. Las teclas del volumen no hace falta porque al ser goma eva se presionan perfectamente. Y los bracitos y las piernas puedes hacerlos con goma eva, pero yo he querido investigar, así que pongo silicona caliente sobre papel de horno, unas buenas gotas de silicona caliente, y cuando se secan se despegan perfectamente. Ahora las voy a pintar con pintura acrílica de color marrón y una vez que ya están secas, pues las pego a la funda con pegamento instantáneo. Los pies los pego justo aquí debajo, ten cuidado si le vas a hacer el agujerito del cargador de no taparlo con un pie. Y para hacerle los brazos, pues nuestro Chiqui Chocolate tiene los brazos sacados como si estuviese rompiendo el papel, el envoltorio, así que le voy a hacer esta especie de estrella mal hecha, es solamente para simular un papel destrozado, y le pego los bracitos con pegamento instantáneo. Y vamos a pegar un bracito a cada lado de la funda. La parte que me sobra de los pies la corto con la tijera. Y listo, así queda nuestra funda de este bailongo Shopkins, que como veis se puede hacer para cualquier modelo de teléfono porque no estamos utilizando plantillas. La puedes ajustar a cualquier teléfono de cualquier tamaño. Y ahora quédate porque vamos a explicar un sorteo. Para poder participar en el sorteo de las fundas, la que ha hecho Isabel en mi canal y esta que he hecho yo,
tienes que irte a la cajita de la descripción del vídeo y pinchar en el enlace del sorteo y te vas a ir directamente a esta pantalla. Recordarte que el sorteo es internacional y que tienes hasta el día 30 de abril para participar. Para participar tienes que hacer los requisitos que te está solicitando esta pantalla. Por ejemplo, suscribirse a Ideas Fáciles. Si le pinchas, te va a llevar hasta el canal de Ideas Fáciles, le das al botón de suscribirse y cuando vuelves a la pantalla del sorteo, pues esa opción ya estará completada, así que le damos a continuar. Lo siguiente que te solicita es que pongas tu nombre completo y tu email. Es muy importante que no mientas al poner tu email porque va a ser la única manera que vamos a tener nosotros para contactar en caso de que ganes el sorteo. Así que en mi caso voy a poner mi nombre, que es Isabel, y en el campo de debajo pues pongo mi correo electrónico. Le damos a guardar. Y ya tenemos el tic de estar suscrito a Ideas Fáciles, con lo cual hemos sumado 5 puntos. Si haces lo mismo en el canal El Mundo de Isa, te lleva al canal, pero en mi caso, como ya estoy suscrita, pues no tengo que hacer nada. Simplemente pues esa opción ya la tengo rellena y como veis pues ya me marca directamente el tic y me suma los 5 puntos. Y así con todas las redes sociales. Con Instagram te da 3 puntos, si le das me gusta a nuestras páginas de Facebook te da 3 puntos, en Twitter te da otros 3 puntos y cuantos más puntos tengas, más posibilidades tendrás de ganar porque digamos que cada punto es una participación. Pues así de fácil es tener tu propia funda personalizada para tu teléfono móvil. Y ya sabes que si quieres ver otros tutoriales de fundas de teléfonos móviles y muchas manualidades más, pues puedes suscribirte a mi canal que se llama El Mundo de Isa. A Isa, darte las gracias por dejarme robarte un ratito tu canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!